están otra vez aquí acompañándonos. Gracias a su amigo Edgar Pulido. Les da la más cordial bienvenida. Hoy tenemos nuestra enseñanza, predicación de este domingo. Gloria a Dios. Gracias por sus vidas, gracias por sus familias. Hoy vamos a seguir hablando del tema de la importancia de la resurrección de los muertos. Amén. Y para ello vamos a ir otra vez a primera carta a los Corintios, capítulo 15, pero vamos a leer los versículos 12 al 14 y 29 al 37. Gloria a Dios, ahí en sus pantallas va a aparecer primera Corintios 15, 12, vamos a comenzar a leer, y el tema es el porqué de la suma importancia de la resurrección de los muertos para nuestra vida cristiana, como cristianos. ¿Por qué es tan importante la resurrección de los muertos? Dice así la Escritura, 1 Corintios 15, 12. Escribe el apóstol Pablo y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, hace una pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros o entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Se pregunta. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y nos vamos a brincar al versículo 29, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, pues mejor entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, no se equivoquen, quiere decir ahí. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú resucitaste hace 2000 años. Gloria a Dios, te damos gracias porque moriste, pero resucitaste al tercer día conforme tú lo habías prometido. Y gracias te damos por ello. Gracias en este día que podemos confiar que un día vamos a resucitar de los muertos, porque así está escrito en tu palabra, así dice tu palabra, y lo creemos, lo confesamos y lo vivimos como cristianos, porque es parte importante de tu evangelio, Señor, del evangelio de la salvación. Vamos a resucitar de los muertos. Gracias, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Danos entendimiento en este tema. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros los cristianos es vital. ¿Qué es vital? Pues es de vida o muerte. Amén. O es de suma importancia que la entendamos. Y es un tema muy amplio, por eso hoy pues vamos a volver a tocar este tema. Porque, por ejemplo, para las personas religiosas, pues o que tienen una religión, pues ya pasó la Semana Santa, ya pasó lo que se le llama la Semana Santa, que recuerden, no hay Semanas Santas ni días santos, hay gente santa. Dios quiere gente santa, gente apartada, separada, eso significa santo. Pero para muchos ya pasó la que le llaman la Semana Mayor, recordaron que Cristo resucitó, pero ya una semana después pues dicen: pues ya se me olvidó.
Esto es y me voy a acordar, ¿hasta cuándo? Hasta la siguiente semana mayor, ¿verdad? Por eso vemos en la televisión que hay muchos programas, muchas películas acerca de la resurrección de Cristo, de la muerte de Cristo, de la vida de Cristo, de la vida de los apóstoles, pero ya pasa la semana mayor y ya se acabó. ¿Sí? Eso es como la Navidad. Muchos nada más recuerdan a Cristo que nació un 25 de diciembre, como reza la tradición, como dice la tradición que Cristo nació el 25 de diciembre, que sabemos que no fue así, conforme a la palabra de Dios, pero algunos se acuerdan, otros ni se acuerdan, pero los que se acuerdan dicen, pues nació Cristo, vamos a recordar. Y pasa, termina el 25 de diciembre, pasa la semana y ya se les olvidó que Cristo nació y hay que acordarse otra vez hasta el próximo año. Así es el que busca o el que tiene una religión. Pero si nosotros leemos la Escritura y como cristianos, 1 Corintios 15, este capítulo completo tiene 58 versículos que hablan principalmente de la resurrección de Cristo. Amén. 58 versículos que prácticamente la gran mayoría hablan de que Cristo resucitó y hablan de que un día vamos a resucitar. Hablan del evento que los cristianos conocemos como la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de Cristo, incluyen entonces la resurrección de los muertos. Amén. ¿Sí? ¿Sí me siguen? La resurrección de Jesucristo es uno de los fundamentos del Evangelio, y la resurrección de los muertos que Jesús nos enseñó, pues también es un fundamento, doctrina principal del cristianismo. Por eso lo tenemos que entender, y no nomás entender, sino si lo entendemos, pues tenemos que vivirlo. Amén. Tenemos que llevarlo a la práctica. El apóstol Pablo, aquí leímos en 1 Corintios, dice que algunos tenían la costumbre de bautizarse por los muertos. Algunos me hicieron preguntas sobre este tema, también por eso estamos viendo otra vez este tema de la resurrección de los muertos. ¿Qué es esto de ser bautizado por los muertos? ¿O por qué lo dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué lo escribió acerca de este punto a la iglesia en Corinto? ¿Por qué lo dijo? Y miren, hay varias formas que podemos interpretar esto que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. El punto de por qué se bautizaban por los muertos. ¿Sí? En primer lugar, el significado está claro y viene del griego en el versículo 29 que leímos, que algunas personas estaban siendo bautizadas a favor de aquellos que ya habían muerto. Y Pablo los está cuestionando y les dice, pues que si no hay resurrección de muertos, pues entonces ¿para qué tienen esa práctica? ¿Para qué lo hacen? Ya que algunos entendemos en la iglesia de Corinto que aunque tenían esa práctica de bautizarse por los muertos, ni siquiera tenían la fe o creían en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Miren, para que entendamos más a fondo este punto, vamos a dar un ejemplo. Actualmente los judíos, el pueblo de Israel, tienen sus prácticas habituales religiosas. Ellos guardan el Shabbat, el día sábado, guardan las fiestas judías, las 7 fiestas judías y otras que ellos tienen por tradición celebrar, como la fiesta de Hanukkah y otras fiestas más. Y ellos tienen la tradición, todos los judíos, generalmente el día viernes, porque su Shabbat comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina hasta el sábado siguiente, hasta el sábado a las 6 de la tarde. O sea, su día comienza en la tarde y termina en el siguiente atardecer. Pues ellos guardan esas prácticas religiosas. Pero, ¿qué creen? Pues que muchos de ellos las guardan, pero solamente las guardan como una tradición. Muchos de ellos dicen, pues yo soy judío y tengo que guardarla, y me junto con mi familia y celebramos la tradición del Shabbat, de guardar el día sábado. Pero muchos de ellos ni siquiera creen
en Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, guardan la tradición que tienen de sus antepasados. Es una tradición milenaria desde el día que Moisés la estableció, cuando sacaron al pueblo de Israel de Egipto, que establecieron por ejemplo, la Pascua, o recibieron los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios, lo recibieron a través de Moisés, y son muchos otros más mandamientos, pero los 10 principales, ellos los guardan desde entonces. Pero muchos, repito, ni siquiera creen en Dios. Muchos de ellos son ateos declarados. Tienen su tradición, pero ni siquiera creen en Dios. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El David Ben Gurión, que fue el primer ministro o el primer presidente del Israel moderno, el que avisó que volvía a nacer una nación que era Israel el 14 de mayo de 1948, él ni siquiera creía en Dios. ¿Pueden creer esto? Nosotros pensamos que no, el pueblo de Israel muy creyente en Dios y muy religioso, ¿verdad? Pero muchos de ellos ni siquiera creen en Dios. O sea que esto se los explico para que vean cómo es la contradicción. Algunos se bautizaban en la iglesia de Corinto por los muertos, pero ni siquiera creían en la resurrección de los muertos. ¿Sí? O sea, no había una congruencia en lo que se cree y en lo que se practica. Y a veces así nos pasa. Hablando un poquito más de esto del bautismo por los muertos, pues esto era una práctica muy común entre las religiones paganas de Grecia en ese tiempo. Se sabe que los corintios estaban fuertemente influenciados por otras costumbres o prácticas religiosas, como las que se han encontrado en la ciudad de Eulisis, al norte de Corinto, de donde estaba la iglesia de Corinto, donde había un rito o bautismos por los muertos en el mar que era practicado en ese tiempo. O sea, antes del bautismo que pregonó Juan en el desierto, antes de la venida de Juan el Bautista, me refiero, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya en muchas religiones se practicaba, tenían esa práctica del sumergirse en agua, se bautizaban. Pero la práctica que nos enseñó nuestro Señor Jesús, y a través de Juan el Bautista y después ya de todos los apóstoles, fue de bautizarnos en el nombre de Cristo, o sea, sumergirnos en las aguas en el nombre de Cristo. Pero ya muchas religiones paganas tenían esa práctica, ya lo celebraban. Entonces Corinto, la iglesia de Corinto conocía esas prácticas, y algunos de la iglesia lo hacían, ¿sí? Algunos de la iglesia lo estaban haciendo, entonces por eso los está cuestionando aquí el apóstol Pablo. Aún en nuestros días todavía es practicada por algunas religiones esto del bautismo por los muertos. Por ejemplo, la religión mormona practican el bautizarse por los muertos, a pesar de que su libro, el libro del Mormón, que es una supuesta revelación de la palabra de Dios ahí en el siglo XVIII más o menos, que tuvo Adam Smith, el fundador de esta religión, dijo que el Señor, más bien un ángel, el ángel Moroni, se le había aparecido y le había dado una revelación de que toda la iglesia de Cristo durante los 2000 o 1800 años antes había fallado, y que Dios le estaba dando otra revelación, todo contrario a lo que Jesús nos enseñó en el Apocalipsis, que el que le pusiera o quitara a todo lo que ya estaba revelado en la palabra de Dios sería anatema, sería maldito. Bueno, pues eso hizo esta religión, y dentro de sus costumbres tienen el bautizarse por los muertos, aunque su libro del Mormón ni siquiera lo enseña así. Pero bueno, ellos abrazaron esta práctica, que no es una práctica bíblica, no es una práctica bíblica, no es una práctica prudente, porque así nos lo enseña la palabra de Dios. Lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando nos contó la historia del rico, del mendigo Lázaro y yo le digo el mendigo rico que no le daba de comer, ¿sí? Cuando Jesús nos compartió esa historia
hace 2000 años, que está registrada en los evangelios, pues ahí dice que no hay posibilidad. Jesús nos enseñó que no hay ninguna posibilidad entre los muertos y los vivos. Hay una cima muy grande, hay una división que Dios puso entre vivos y muertos. O sea que esto de bautizarse por los muertos pues no tiene ningún principio bíblico. Es más, Jesús lo dijo ahí en Lucas 16:26, nomás vamos a leer ese versículo, cuando Jesús enseña que hay una gran división entre muertos y vivos. Amén. Dice así Lucas 16:26. Jesús está enseñando la enseñanza, no es una parábola, es una historia del rico y Lázaro, y dice: además de esto, una gran cima o una gran monte, muralla, lo que quieran ponerle ahí, está puesta entre nosotros y ustedes, hablando de los muertos y los vivos, de manera de que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Esto también destruye todas esas prácticas de hechicería, de invocación a los muertos, de que los muertos los pueden llamar y venir. O sea, eso es un engaño, son mentiras, porque aquí la palabra de Dios nos enseña claramente que hay una gran división. Entonces, es importante también aclarar que Pablo no estaba diciendo esto para condenar o para aprobar dicha práctica del bautizarse por los muertos. Simplemente quiso señalar que si no creían en la resurrección de los muertos, pues ¿para qué lo hacían? ¿Qué sentido tenía hacerlo? Eso es lo que les está haciendo aquí referencia a Pablo. De nuevo, es como si se dijera: si no creen en la resurrección, pues ¿para qué se bautizan por los muertos? Si no van a resucitar. Su práctica, vimos, contradice realmente lo que creían. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiso mostrarnos que debemos de ser consistentes con lo que creemos y con lo que practicamos. Amén. Debe haber siempre consistencia. Los cristianos debemos de ser consistentes en lo que creemos y en lo que practicamos. Amén. No podemos ser inconsistentes. ¿Sí? Podríamos decir: ¿para qué los judíos que no creen en Dios, pues entonces para qué guardan sus tradiciones judías? Son inconsistentes, ¿no creen? ¿O por qué tú le pides perdón a Dios por tus pecados todos los domingos si vas a continuar con esos mismos pecados durante la semana? O sea, ¿qué caso tiene si no te has arrepentido de esos pecados? Porque muchos lo hacen así. La gente no es congruente entre lo que dice y lo que hace. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto, no eran congruentes. El apóstol Pablo seguramente no practicaba, no ponía en práctica, no aprobaba la práctica del bautizarse por los muertos, porque no es una práctica bíblica. Simplemente él dijo: si no hay resurrección, pues ¿para qué continúan con esa costumbre? Eso fue lo único que quiso decir. Porque a veces muchos quieren hacer, como esta religión que les comenté ahorita, pues quieren hacer toda una doctrina del bautizarse por los muertos y que sí es posible. Y no es posible. Si uno quiere salvarse, pues tiene que hacerlo mientras está en vida. Mientras estamos en vida, tenemos la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y salvarnos. Por una vez muertos, dice la palabra que llegó el juicio de Dios y hasta ahí se acabó, ya no hay posibilidad. Pablo se refiere a una costumbre, Pablo estaba refiriendo a una costumbre pagana, porque si ven dice, usa el ellos y no usa el nosotros. Se estaba refiriendo a una práctica, el bautizarse por los muertos, que era una práctica supersticiosa y no era una práctica bíblica, no es una práctica bíblica. Bautizarse en agua por otras personas que ya han muerto, eso no trae salvación, no trae salvación a la persona por la que se está bautizando. La salvación es algo personal, es algo directo, tú y Dios. Amén.
Y el Salvador es Jesucristo, pero tú directamente le debes de pedir a Jesucristo que entre a tu vida, que salve tu vida, que transforme tu vida, que cambie tu vida. Amén. Esa es la sana práctica de la salvación. Por ejemplo, la otra religión, la religión católica, manda decir misas por los difuntos, para que en caso de que estén vagando, ya sea en el limbo o estén en el purgatorio, que más adelante ya ellos mismos, uno de sus papas dijo, no, pues, una disculpa, pero después de quién sabe, 2000 años, pues nos damos cuenta pues que el purgatorio no existe y pues sorry, y elimínenlo, ¿verdad? Pero bueno, siguen haciendo lo mismo, siguen teniendo esa práctica de dar misas por los difuntos, para que pues si andan allá vagando, pues un día puedan entrar al cielo en base a esas misas, lo cual no es, de acuerdo al principio bíblico, no es posible. No podrán finalmente entrar al cielo si andan por ahí vagando. ¿Por qué? Porque ya fue su muerte, ya fue su juicio, ya no hay forma ni de estarse bautizando por los muertos, ni de estar haciendo misas o pidiendo por los que ya fallecieron, pues para que un día entren al cielo. El que falleció, falleció, y pues si puso su fe en Cristo, pues estará ya con el Señor. Y si cometió el error, la locura de no poner su fe en Cristo, pues estará en el infierno. Así es la palabra de Dios. No hay medias tintas, ni lugares intermedios, ni lobbies, ni es cielo o es infierno. Así lo enseñó nuestro Señor Jesús. Y por esto es importante, amén, la resurrección de los muertos. En primer lugar, la resurrección, la importancia que tiene la resurrección de los muertos es que si no hubiera resurrección de los muertos, entonces la vida no tendría un mayor sentido, como escribió Pablo. Y podría vivirse, o podríamos vivir, si no habría resurrección de muertos, si no hubiera un juicio de Dios al final de la vida, llámese la muerte, pues entonces podríamos vivir como quisiéramos. ¿Para qué perdemos aquí el tiempo predicando la palabra de Dios? No, pues mejor vámonos a como dijo ahí, a comamos, y como escribió Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Te portes bien, te portes mal, aceptes a Cristo o no lo aceptas, si no hay resurrección de muertos, pues ¿de qué te sirve? Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo este punto? Por eso es importante creer en la palabra de Dios, creer que sí hay una resurrección de muertos. ¿Sí? Porque si no, pues la gente dice, pues yo prefiero pues pasármela bien, ¿verdad? Bajo los placeres mundanos, no buscando la santidad, no buscando la eternidad. Por ejemplo, los narcotraficantes dicen que tienen una vida promedio de 5 años. Y su modo de pensar es que, bueno, pues miren, 5 años me la voy a pasar bien chévere, con mucho dinero, con muchos lujos, ¿verdad? Escondiéndome todo el tiempo, pero con muchos lujos, con sexo ilimitado, pasándola con fiesta, adicciones, toda la droga que yo quiera, todo el alcohol que me pueda tomar. 50 me la pasé bien y ya, me muero y ya, se acabó ahí. Y pues no es así. Amén. Pablo escribió, Cristo resucitó al tercer día, teniendo toda una nube de testigos, amén, incluido Pablo mismo, aunque no estuvo ese día ahí, pero él tuvo un encuentro con Cristo más adelante. Y por lo tanto nosotros los cristianos debemos de tener plena confianza en que vamos a resucitar después de morir, si llegamos a morir, amén. Si nosotros dudamos de la resurrección de los muertos, pues si vivimos inconsistentemente con respecto a ella, pues el apóstol Pablo nos escribió a los corintios, pues que no se dejaran engañar, que no nos dejáramos engañar, porque es un engaño el creer que no va a haber resurrección de muertos. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, es una buena costumbre creer en lo que dice la palabra de Dios, creer en la resurrección de los muertos.
Amén. Entonces, ese es el primer punto de vital importancia, que tenemos que creer en la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para vivir y esforzarnos por vivir vidas agradables a Dios, vidas en santidad, vidas aprobadas por Dios, vidas como hablábamos hace rato, vidas que sean un olor grato a Dios, que nuestra vida suba como un olor grato. El incienso que se ponía en el templo simbolizaba eso, simbolizaba la vida de oración de un creyente, simbolizaba el olor grato. Dios olía ese incienso y decía, mira, mi pueblo, mis hijos están orando, están buscándome. Eso es grato ante los ojos de Dios. Amén. En primer lugar. El segundo aspecto de la resurrección de los muertos, creer en la resurrección de los muertos, es que no nos dejemos con esto engañar por Satanás, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire, tiene engañado al mundo y ha inventado miles de cosas. Y una de ellas es precisamente la ir en contra de la resurrección de los muertos. Satanás inventó una muy famosa frase que yo creo que todos hemos escuchado y que dice, la famosa frase, el descanse en paz. ¿La han escuchado? Cuando alguien se muere, dicen, descanse en paz. Eso se reza ante el féretro de todo aquel que muere. Y esta frase, descanse en paz, es un completo engaño conforme a la palabra de Dios. Esa frase no existe, es una mentira, es un engaño, ya que todos, creámoslo o no lo creamos, lo creas o no lo creas, para los que nos están viendo, a lo mejor por primera vez, todos sin excepción un día vamos a comparecer ante Dios, vamos a resucitar, ya sea en la primera resurrección, que es para vida eterna como Jesús enseñó, o en la resurrección para condenación eterna, que también la Biblia la llama la resurrección o muerte segunda. Así rápidamente, bien, para que entendamos esto, aquí tenemos, aquí puse en una línea de vida la resurrección y muerte de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer un lado para que puedan ver. ¿Sí? Aquí está, esto fue hace 2000 años. Hace 2000 años comenzó la iglesia y 2000 años es el periodo de la gracia. Amén, que ya están a punto de cumplirse, más o menos andamos por aquí ya cerca. Disculpen, tengo pulso de maraquero. Pero al momento del arrebatamiento, dice la Escritura que es el momento de la primera resurrección de vida. Es cuando se dará la primera resurrección de los que han puesto su fe en Cristo durante los últimos 2000 años. Y después del arrebatamiento ya empiezan los 7 años que dice la Escritura, los 7 años de la tribulación. ¿Sí? Son 7 años, termina la tribulación, regresa nuestro Señor Jesucristo, ya no lo puse aquí, regresa aquí y comienza el milenio de Cristo, que son 1000 años, y terminando los 1000 años es la segunda resurrección, pero esta resurrección segunda es de condenación. O sea que más nos vale que a nosotros los cristianos resucitemos aquí en la primera resurrección, que es al momento del arrebatamiento y que es un poquito antes de que comience la tribulación y gran tribulación, que dura 7 años. Amén. Se termina el periodo de la gracia, gloria a Dios, que es salvación gratuita por medio de la fe en Cristo. En los 7 años, los que se queden aquí sí se podrán salvar, pero a costa de entregar su vida por Cristo, o sea, ser decapitados, como dice la Escritura. Amén. Pero lo que nos conviene es resucitar aquí, en la primera resurrección, o irnos en el arrebatamiento, porque estamos creyendo que somos la última generación y que nos vamos en el arrebatamiento, que para nosotros significa la muerte de nuestra muerte. O sea, no vamos a morir, vamos a ser transformados y nos iremos con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese descanse en paz, dijimos, es un engaño, es una mentira del maligno. En todos los epitafios ahí que le ponen en las tumbas dice descanse en paz.
Durante su vida hizo y deshizo. Defraudó, mató, robó, violó, mintió, engañó, nunca se arrepintió, golpeó, no puso su fe en Jesucristo, pero si al momento de su muerte le ponen en su tumba, descanse en paz. Esa es una gran mentira. Y ese descanse en paz, los religiosos, ¿verdad? Pues lo dicen pues para quedar bien con los familiares y amigos del occiso, de la persona que murió. Pero los están engañando, es una mentira. Porque si no aceptaron a Cristo durante su vida y caminaron con Cristo, entonces no tienen ese descanso en paz. Tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos habla de las dos resurrecciones que les acabo yo de explicar aquí. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Daniel capítulo 12, vamos a leerlo, Daniel 12, versículos 2 y 3, que por cierto estamos dando el curso, a los que nos están viendo, estamos dando el curso del libro del profeta Daniel los viernes 7:30, los invitamos, ya vamos en la 9ª lección, gloria a Dios. Las 4 bestias que suben del mar fue la lección de este viernes. Gracias a Dios, es de bendición, los invitamos, pero vamos a ver lo que dice Daniel 12:3, que vamos a estudiar también en este curso. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, gloria a Dios, unos para vida eterna, que es esta primera resurrección, gloria a Dios, y otros para vergüenza eterna, que es esta segunda resurrección. Otros para vergüenza eterna, dice, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Gloria a Dios. 2 resurrecciones ya aún profetizadas por Daniel 600 años antes de Cristo. Ya el Señor ya nos estaba revelando que iba a haber 2 resurrecciones, una para vida y otra para condenación. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús continuamente nos enseñó este principio de la primera y de la segunda resurrección. Entonces, si tú no tienes a Cristo en tu vida, nunca vas a poder decir, o nunca te van a poder decir, aunque estés muerto, ¿sí?, que descanses en paz después de muerto. Si no tuviste paz, si no tuvimos paz en esta vida, pues menos la vas a tener después de muerto, porque para muchos la muerte es como un escape. Dicen, no, pues aquí estoy sufriendo mucho, aquí no me están yendo bien las cosas, y pues mejor me quito la vida, me suicido para ir y descansar en paz, porque estoy creyendo en esta mentira, porque es una mentira. No existe el descanso en paz si no tienes a Cristo en tu vida. Amén. Hoy le tienes que dar la oportunidad a Jesús de entrar a tu vida, salvarte, para que tengas la plena certeza, la confianza de que vas a resucitar, y que vas a resucitar de los muertos, pero en la primera resurrección. Ahí es donde queremos resucitar. Gloria a Dios. Otra interpretación de lo que leímos ahí en 1 Corintios 15, al comentario del apóstol Pablo acerca de bautizarse por los muertos, esta es otra interpretación, es que con la resurrección de los muertos estamos creyendo que volveremos a ver a nuestros familiares. Gloria a Dios. Y sí es así, a los que ya murieron, bueno, a los familiares que murieron en Cristo sí los volveremos a ver. Probablemente, no sé si el Señor así lo permita, pero bueno, a los que murieron sin Cristo y sean condenados, pues a lo mejor tendremos esa oportunidad de verlos, pero en su condenación, no lo sé, eso solo el Señor lo sabe. Dice que el Señor nos va a poner como jueces también, o sea que va a ser algo tremendo. Pero bueno, aquí la enseñanza es que nosotros veremos
los que creemos en la resurrección de los muertos, vamos a ver a nuestros seres queridos en la resurrección de los muertos. Y eso debe de ser pues una bendición, ¿cómo le llamaremos? Una confianza, un buen deseo, ¿verdad? O sea, el saber que vamos a ver otra vez a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Ya sea, vas a poder ver a tus familiares, ya sea tus padres, tus abuelos, tus hermanos. Aún hasta habrá padres que vean a sus hijos que fallecieron antes que ellos. Por ejemplo, mi padre ya va a cumplir 94 años de edad este año, ya dentro de dos meses. Y él, pues a sus 94 años, pues imagínense, ya vio partir a todo mundo. Ya vio partir a su primera esposa, ya vio partir a sus padres, o sea, a mis abuelos. También ya vio partir a 2 de sus hijos, ya enterró a 2 de sus hijas, ya las enterró. A todas sus hermanas ya las enterró, era el único varón. Y él sigue con vida, gloria a Dios. Hay quienes, por ejemplo, también cuando parte un ser querido, pues la persona muere con el ser querido. ¿Sí? Lo que no debiera ser, o sea, nuestra confianza debe ser en que, bueno, voy a volver si amé a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hijo, pues gloria a Dios, con la resurrección de los muertos lo voy a volver a ver. Esa debe ser mi confianza, mi fe, ¿sí? Mi motivación de que, un día voy a volver a ver a mi padre, a mi madre, ¿verdad? Habrá algunos que digan, no, pues yo no lo quiero volver a ver porque se portó regacho conmigo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero a los que amamos a nuestros seres queridos, tenemos esa promesa de que los volveremos a ver en la resurrección de los muertos. Nos vamos a volver a encontrar con ellos. O sea que no todo se termina en una tumba. Ahí no terminan las cosas, ahí comienzan. Amén. Recuerdo de un amigo, por ejemplo, que se murió su padre hace muchos años, y su madre del dolor, de la tristeza de ver morir a su esposo, o sea, al padre de mi amigo, pues no duró ni un mes y se murió, pero se murió de tristeza. O sea que mi amigo en el mismo mes enterró a sus 2 padres. Uno murió, su padre murió de causas naturales, pero su madre murió de tristeza. ¿Sí saben que la gente se puede morir de tristeza también? Se muere, la gente se muere de tristeza. Entonces, otro aspecto importante de la resurrección de los muertos es la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos, porque repito, muchos mueren al ver morir a un ser querido, pensando que ya ahí se acabó todo y no lo volverán a ver. Gloria a Dios. Entonces, varias interpretaciones tenemos. Más nos vale morir como creyentes, amén, creyendo en la resurrección de los muertos, y no como mueren los incrédulos, sin fe, sin esperanza, sin salvación. Gloria a Dios. Más nos vale que creamos en la resurrección de los muertos, que pongamos nuestra confianza en que vamos a resucitar de los muertos. Por eso es medular, por eso el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo fue muy específico. 58 versículos los utilizó para hablar de la resurrección de los muertos, de la importancia. Su vida de Pablo estaba ahí, centrada. Para mí el vivir es Cristo, dijo, y morir es ganancia. O sea, porque mi fe está puesta en la resurrección de los muertos, no en esta vida pasajera, no en como dicen los narcotraficantes, de 5 años pero bien vividitos, ¿verdad? Y después pues, al infierno, a la eternidad sin Dios, al infierno. Por eso es importante la resurrección de los muertos, y sobre todo la resurrección para vida, que es la primera resurrección. Entonces, conocer a profundidad la doctrina de la resurrección de los muertos es de vital, así podemos entender, es de vital
importancia para nosotros los creyentes. Amén, que creamos. Cristo resucitó, gloria a Dios, hace 2000 años. Amén. Hace 2000 años Cristo resucitó, pero nosotros vamos a resucitar con Cristo. Y es más, ya resucitamos, por fe estamos resucitados con Cristo. Pero tenemos que pasar todo el proceso, ¿sí? Ya sea que un día nos llegue la muerte o un día nos llegue el arrebatamiento, cualquiera de los dos eventos, pero que estemos con Cristo es lo importante. ¿Por qué es importante? Y con esto vamos a concluir. Porque les voy a dar algunos puntos importantes de la resurrección de los muertos, pero en Cristo. La resurrección de los muertos es importante y nos da la certeza de que el fin de nuestras vidas no será el día de nuestra muerte. Más bien el día de nuestra muerte o en el arrebatamiento será el principio de nuestras vidas, porque ahí seremos transformados. Amén. En la primera resurrección los muertos en Cristo serán resucitados, pero también serán transformados. Amén. 2, volveremos a ver, como dijimos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Gloria a Dios, los volveremos a ver. Al creer en la resurrección de los muertos, dejamos de ser engañados por la famosa frase que dijimos: descanse en paz. Nunca vas a descansar en paz si no mueres en Cristo. Jesús dijo: yo mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. El mundo da una falsa paz. Es como la paz que quiere firmar ahorita la nación de Israel, que es una paz engañosa, perversa. Está escrita, profetizada en la palabra. Ellos van a firmar una paz. Es un pacto con la muerte, dice la palabra de Dios, lo que va a firmar Israel en próximas fechas. Dejamos de ser engañados por ese descanso en paz con la que el mundo le hace creer a las personas que mueren que no habrá juicio de Dios y no habrá resurrección de muertos. No, sí habrá juicio de Dios y vas a participar en la resurrección de muertos. El problema está en que si no aceptaste a Cristo, vas a participar en la segunda resurrección, que es después del milenio y que es una resurrección de condenación. Gloria a Dios. Entonces, otro punto importante de la resurrección de los muertos es que dejamos de temerle a la muerte. Cuando creemos en la resurrección de los muertos, dejamos de temerle a la muerte. Hubo un gran predicador de hace 2 siglos, hace casi 200 años, que se llamó Charles Spurgeon, que escribió que los cristianos que aprendemos a morir cada día, nos estamos preparando, lo que estamos haciendo es que nos estamos preparando para que cuando llegue el día de la muerte, pues sea algo sencillo de asimilar. Gloria a Dios. Eso dijo en uno de sus predicaciones Spurgeon. Fíjense, hace casi 200 años quedaron registradas, las apuntaban. No se crean que tenían cámara como teníamos nosotros hace 200 años, o tenían internet, o Facebook, YouTube, no tenían, pero quedaron sus predicaciones. Eran tan buenas las predicaciones de este cristiano, pastor, que quedaron para la posteridad. Y eso dijo: el proceso de morir es un proceso continuo de rendición, escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se lo reafirma a los Gálatas. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo les escribe ahora a los Gálatas. Aquí les había escrito a Corintios, pero aquí en Gálatas 2:20 les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. La muerte para el creyente no es una ejecución, es más bien nuestra liberación. Cada día muero, escribió el apóstol Pablo. El hombre que practica el morir cada día, el hombre que tiene
un ensayo diario de la muerte en su vida, pues no va a tener ningún temor cuando la muerte llegue. Gloria a Dios, porque ya lo ensayó muchas veces. Jesucristo venció a la muerte y nos dio a nosotros, la iglesia, la victoria sobre la muerte. Eso escribió también el apóstol Pablo. Y con esto vamos a terminar con este versículo. Este es el último versículo que vamos a leer hoy, que está en Primera de Corintios, también capítulo 15, pero los tres últimos versículos, 55 al 58. Vamos a leer lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia, hablando de la muerte y de la resurrección. Dice, versículo 55, ahí está en sus pantallas: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Algunas Biblias hablan del Hades, del Seol. ¿Dónde está, oh Hades? ¿O dónde está Seol? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque la gente dice, no, pues ya lo venció, ahorita está de moda, ¿verdad? Lo venció la muerte, ¿verdad? Lo venció el virus. No pudo, fue vencido. Y aquí el apóstol Pablo escribe a los cristianos creyentes en la resurrección de los muertos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, Hades, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, porque por el pecado entró la muerte con Adán y Eva. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, ested firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, un cristiano debe estar creciendo en la obra del Señor. Hoy, en nuestros días, con la apostasía de la iglesia, pues muchos, en lugar de crecer, van decreciendo, se están alejando en lugar de acercarse más al Señor. Y termina así, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor en vida no es en vano, va a traer una retribución, una bendición. Por eso es importante el hecho de que tú vengas a la iglesia los domingos. Ese es un trabajo en el Señor, o sea, el Señor te lo va a recompensar. No es en vano lo que tú haces. El que tú prediques a otros no es en vano, Dios te lo va a recompensar. El que tú leas la palabra de Dios, Dios te lo está recompensando, porque estás aprendiendo de todo lo que es el pasado, el presente y el futuro. Amén. Toda la profecía bíblica, dice la palabra que tenemos, la palabra profética más segura, que es la Biblia. Cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que vemos un curso, ¿verdad? Y de los que estamos dando, el profeta Daniel, del camino al Apocalipsis, estamos, amén, aprendiendo de la palabra de Dios. Y todo lo que hagas para el Señor, todo tu trabajo para el Señor, tu vida de oración, no es en vano. O sea, Dios la utiliza, tus oraciones son utilizadas por Dios. Amén. Tu lectura de la palabra, te estás enriqueciendo de la palabra, estás conociendo la verdad de la palabra, la verdad de Dios. Estás empezando a conocer a Dios. Amén. Entonces, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios, no es en vano. Tu trabajo, lo que hagas para el Señor, no es en vano. Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir. La resurrección de los muertos nos motiva a poner toda nuestra confianza en el Señor y a servir a Jesucristo, esperando un día su recompensa. Amén. Gloria a Dios. Un día debemos de estar esperando su recompensa. Todo lo que hagamos para el reino de Jesucristo nos traerá un día una retribución. Todo lo que hagas por Cristo, hasta por tu propia vida, amén, Dios te va a recompensar. Gloria a Dios. Es de vital importancia por esto la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque ese día nos vamos a deshacer de este cuerpo mortal, de este cuerpo pecador, de este cuerpo corrupto. Gloria a Dios. Por eso es importante la resurrección de los muertos. Nuestra resurrección de los muertos será con cuerpos completamente diferentes a los actuales, a tu actual cuerpo.
No solo el Señor te va a remendar, no, el Señor te va a dar un cuerpo nuevo, transformado. Gloria a Dios. Seguirás siendo la persona que eres, ¿eh? Edgar seguirá siendo Edgar, Noelia, Noelia, Betsy, Betsy, amén. Ramo, Ramo, Lulú, Lulú, seguiremos siendo los mismos, pero con cuerpos transformados, amén. Tendremos un cuerpo similar al cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Resucitaremos con cuerpos incorruptibles, que no se corrompen, que no se descomponen. Un cuerpo muerto a los 3 días ya está apestando, ya está lleno de gusanos y de moscas. Resucitaremos, dice la Escritura, con cuerpos incorruptibles, que no se corrompen. Resucitaremos con cuerpos glorificados como Cristo Jesús. Tuvo un cuerpo en su resurrección, tuvo un cuerpo glorificado. Y tendremos cuerpos llenos de poder, tendremos cuerpos espirituales, ya no tendremos cuerpos naturales, cuerpos animales, amén. Jesucristo traspasaba las paredes, o sea, no había ya límites para Él, amén. Tendremos un cuerpo inmortal, gloria a Dios, un cuerpo eterno. Y por eso tenemos que confiar y creer en la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos siga dando sabiduría, que ponga fe en nuestras vidas, que ponga fe en tu vida, tú que me estás escuchando, que nunca habías escuchado la resurrección de los muertos. Bueno, pues ahí está la importancia de la resurrección de los muertos. Todos vamos a resucitar un día, unos para bien y otros para mal, unos para vida, otros para condenación. Por eso queremos invitarte que aceptes a Jesús en tu vida y que resucites en la primera resurrección, que es de vida. Oramos. Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por esta enseñanza, gracias por los que nos han acompañado, por los que están viendo este video, por los que nos han acompañado aquí en la iglesia Jesucristo Gobierna. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, la recibimos, te aceptamos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador, creemos en la resurrección de los muertos, gloria a Dios, la aplicamos a nuestras vidas y te damos gracias. Un día vamos a resucitar contigo, Señor, a ti sea la honra y la gloria. Queremos ser partícipes de esa primer resurrección de vida. Gracias te damos, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en tu palabra, Señor, confiamos en la resurrección, gloria a Dios, y todas las recompensas que recibiremos en ella. Gracias porque nuestro trabajo en ti no es en vano. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, gracias a Dios por habernos acompañado. Dios los bendiga. Con esto cerramos nuestra transmisión de este día domingo, nuestra enseñanza, predicación, la importancia de la resurrección de los muertos. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Tenemos el curso del profeta Daniel los viernes 7:30, 7:45 y oración todos los miércoles a las 7:30. Pues shalom, la paz de Dios con ustedes, bendiciones, Cristo viene pronto. Amén.